Buenas tardes. En el día de hoy les estaré hablando en lo que concierne a los contratos dentro de la época del dominado durante el Imperio Romano. Ok, primero quiero ubicarlos en un contexto sociohistórico. O sea, la época del dominado o la del Imperio, o llamada también la del Imperio Romano tardío, se dio en el año o surgió en el año de 284 después de Cristo, cuando acabó esa época del Principado. ¿Ok? Entonces, y se extendió hasta la caída del Imperio Romano de Occidente cuando surge la Edad Media, en el año de 1476. Pero sabemos que el Imperio Romano en un tiempo, como es que anterior a esto, se dividió en dos partes. El Imperio Romano Occidente, del cual ya hablé, si de su caída en qué año, y la del Imperio Romano de Oriente. Bueno, en este Imperio Romano de Oriente, la época del dominado se extendió hasta el fin del reinado de Justiniano I en el año de 565 después de Cristo. Pero incluso otros sabios del tema, otros investigadores del tema, citan que incluso la época del dominado llegó incluso hasta casi 100 años después, en el año de 1641, con el fin del reino de Heraclio. Bien, ahora, ¿por qué dominado? Se conoce como dominado el periodo, al periodo en que todos los poderes caían al emperador, o sea, imperio absoluto. Entonces, el dominado en el Imperio Romano se le dice como la última fase de la época despótica, donde todo el emperador tenía todo este poder. Recuerde que el Imperio Romano, anteriormente a lo ya dominado imperio, hubo una república romana donde el Senado ganó un gran poder. ¿Ok? Entonces, por eso es dominado, porque ya surge el nombre de imperio y el emperador le llegaban todos estos poderes. O sea, era un absoluto, lo que hoy se le conoce como un absolutismo. Bien, ya hablando directamente de los contratos, en esta época se retomaron cuatro contratos reales, el cual son el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. El mutuo es aquel contrato mediante el cual una persona entregaba a otra cosas fungibles y consumibles con la obligación de ser revueltas de igual manera o en especie. Ok, el comodato era el contrato en virtud del cual una persona llamada comodante entregaba a la otra llamado comedentario una cosa no fungible, como que se usara de ella gratuitamente durante cierto tiempo y se le devolviera. Ok, o sea, era como que la concepción de algo que no tenía cobro, pero que tenía que ser devuelta sí o sí. El depósito era un contrato por el cual el depositario obviamente se obligaba hacia el depositante a recibir una cosa, un mueble o un inmueble, el cual le confía y le guarda para restituirla cuando el depositante lo desee, o sea, lo concierne necesario, ¿ya? Y la prenda llamada pitnus o empeño, el famoso empeño, es un tipo de préstamo que de origen pretoriano. Consiste en la entrega de una garantía como del deudor al acreedor, para que retenga hasta que se extinga la obligación. Por ejemplo, un ejemplo muy coloquial: cuando se alquilan sillas, para garantizar el mantenimiento de estas sillas al que las alquiló, se le, siempre se le deja un famoso depósito, que el cual, al ser entregada la silla en buen estado, solo se cobra en contrato y se devuelve esa garantía. Ok, lo anterior fue a lo que tiene que ver con los contratos reales. Ahora, en trato con los contratos verbales, dentro de esta época se mantuvo se retomó lo que es el estipulatio. El estipulatio era uno de los tantos famosos contratos verbales de derecho romano, el cual obviamente consistía en el acuerdo de las partes, obviamente con un orden de palabras que se mantuvo tanto en Oriente como en Occidente. Pero León, no obstante, levantó ese hecho
de que no importa si el contrato verbal era por palabras o no, sino que después que hubiese un acuerdo consensuado entre los dos contratantes, el contrato tenía vigencia, sin importar el uso adecuado de las palabras que enseñan los contratos. Bueno, de igual manera tenemos el ditio dotis. Era una promesa solemne hecha por un estipulatio, es decir, por medio de unas palabras solemnes, como ya sido que el estipulatio tenía un uso de palabras para consensuar un acuerdo. Y tiene una característica unilateral, obviamente, un contrato verbal, la presencia de las partes y una unidad en el acto. Esto es muy importante dentro de lo que concierne a la jurisprudencia posclásica y fue usado por Arcadio, Honorio, Teosodio y Valentiniano III, continuando formalmente en Occidente, pero en lo que concierne al Imperio Romano de Oriente fue suprimida generalmente por la autoridad de Justiniano o su compromisión. Bueno, por último, en los contratos verbales tenemos la Iusurandum Liberty, un juramento tipo contrato verbal, obviamente, que solía prestar el liberto antes de la minumisión, creo que se llama, y se renovaba. Este contrato también que tiene que ver con la jurisprudencia clásica, fue, a diferencia del anterior estipulatio, no fue suprimida por Justiniano. Bueno, la siguiente parte es los contratos literales. Los contratos literales habían desaparecido de la jurisprudencia en esa época, obviamente, durante el siglo IV, pero fue retomada por Justiniano. Generalmente, ¿de qué se trata? Se trata generalmente de que eran contratos que, por ejemplo, si en esa época un préstamo de una X suma de dinero no quedaba querellado, podría ser como pero si quedaba por escrito podría ser remitido, obviamente después de vencido el término podía presentarse una queja, el cual había un contrato escrito que debía ser cumplido y pagarla concerniente a la suma de dinero. Bueno, ya por último son los contratos consensuales. ¿Qué son los contratos consensuales? Son aquellos que se forman solo por un acuerdo, por el acuerdo de las partes. Justiniano, el gran Justiniano, que como ya dije al comienzo de la exposición, al fin de su reinado, de su imperio o de su época de emperador, fue cuando, según era en el Imperio Romano Occidente, decayó la época del dominado. Bueno, él denominó los siguientes contratos: la compraventa, el locatio, la sociedad y el mandato. Bueno, la compraventa. Siguiendo por la compraventa, es el simple contrato que se hoy en día, o sea, era el contrato de llevar un bien, llevar un bien y cambiarlo, y a su vez el cambio no era por otra, sino más que recibir una suma de dinero, ¿ok? Pero el uso de la jurisprudencia posclásica escrita llevó a que Justiniano estos contratos quedaran literariamente consensuados, y a su vez habían dos tipos de contratos de compraventa, el cual era la compraventa escrita y la no escrita. Un dato curioso es que antes no era necesario el hecho de que se pagara, o sea, podría decirse que se hizo una compraventa, pero Justiniano dispuso que había que pagar sí o sí una suma de dinero para que la compraventa fuera legal. Ok, el locatio conductio. El locatio conductio es más conocido hoy como el origen del derecho de arrendamiento, pero durante esta época Zenón afirmó que había que tener un contrato diferente a lo que fuera la compraventa o directamente el arrendamiento. Entonces surgió que locatio conductio surgió más que todo, fue como para denominar que las locaciones, este tipo de contrato, era en habitaciones o pequeñas parcelas de tierra, y que el que accedía al contrato tenía un derecho de un año para derogarlo, o sea, podía rescindir ese contrato en el periodo durante un año. El contrato de sociedad. El contrato de sociedad es lo que hoy es el origen de lo que hoy se mueve como empresas por acciones, o una empresa que tiene como característica una sociedad por acciones. Pues sí, es el término o
Estrictamente el contrato consistía en que las sociedades eran para siempre, o sea, si uno de los pertenecientes a la sociedad de un tipo de negocio rescindía, la empresa terminaba, pero a su vez no se consensuaban ni las pérdidas, ni las ganancias, ni otros equipos, ni por otros XY motivos por partes iguales. Bueno, y por último, en esta época, el mandato. Proviene de la palabra latina mandatum derivada a través de su expresión manus datio, que significa en el derecho romano el estrechamiento de la mano derecha de una persona encargada a una gestión, con la otra que se hacía cargo de realizarla, expresando eh, simuladamente como un testimonio de haber recibido el contrato. Justiniano reafirmó la gratuidad de este contrato, pero a su vez hizo crecer las responsabilidades sobre el mandatario y que estas condiciones a su vez se acogieron en la constitución de Diocleciano y de Maximiliano.